Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para estar semanalmente en comunicación con ustedes, a la secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, del canal YUS a Eduardo y a Rafael, para que nos apoyan técnicamente, del seminario a Pau, Carlos Velasquillo y Luis, que nos acompaña el día de hoy, y obviamente la maestra Amparo Apolinar. Hoy estamos muy contentos, ya casi forma parte de este programa honorariamente, que es el maestro Tito Granados, que siempre está en disposición de acompañarnos, de estar en este programa, y yo te agradezco infinitamente siempre esa disposición. Y hace un momento comentábamos, seguramente muchos de ustedes no lo saben, no lo vivieron, pero en el 2017, que parece tan lejano, pero en nuestra mente yo creo que está muy fresco, nos tocó el temblor en esta cabina. Es ¿verdad? Correcto. Entonces esto ha establecido un lazo, mi querido Tito, con este programa, ¿verdad? No llevaría el nombre de padrino, pero ya buscaremos un nombre adecuado para esto. Así es que yo te agradezco infinitamente, sobre todo eso, que siempre que te comentamos y te hacemos la invitación para venir, siempre estás en la mejor disposición de apoyarnos, y eso se agradece mucho, porque sé que tus agendas siempre están saturadas, y entonces hacer este espacio yo te lo agradezco infinitamente. El tema de hoy, pues como te comenté sin querer, ha quedado enlazado, porque la semana pasada estuvimos hablando también sobre inteligencia artificial. Entonces, debo decir que esto es totalmente casuístico, no nos habíamos puesto de acuerdo previamente, sino cuando el maestro Tito me dijo, le dije, pues me parece estupendo, porque vamos a dar como continuidad del tema, ¿no? Entonces, pero antes de iniciar nuestra conversación, le cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para tu síntesis curricular. Muchas gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias. El doctor Tito Armando Granados Carreón es catedrático de nuestra Facultad de Derecho, con una antigüedad ininterrumpida de 39 años, corriendo ya las 40. El 40, sí. Parezco ya activo fijo de la facultad. Imparte cátedra a nivel licenciatura y de posgrado, nuestra facultad, en las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Teoría Económica, Derecho Económico, Procedimiento Penal del Foro Común, Procedimiento Penal del Foro Federal, Juicios Orales en Materia Penal, Oratoria y Debate Jurídico, Economía y Derecho Económico. En la formación de recursos dentro de la facultad ha dirigido un poco más de 150 tesis de licenciatura y posgrado, y ha participado como sinodal en exámenes profesionales. También en el ámbito editorial ha realizado diversas publicaciones para la Universidad Nacional Autónoma de México, el Poder Judicial de la Federación, para la entonces Procuraduría General de la República, así como para editoriales privadas en materias como economía, electoral, penal, procuración de justicia, garantías y amparo. Ha sido conferencista y ha impartido diversos cursos y conferencias en materias de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Juicios Orales en materia penal y Derecho Electoral, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro del ámbito institucional de la Facultad de Derecho ha desempeñado diversas encomiendas, entre ellas el jefe de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, consejero técnico de nuestra facultad, es miembro de los colegios de profesores de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Estudios Jurídico-Económicos y del claustro de doctores de la Facultad de Derecho. En reconocimiento a su labor, ha recibido diversas cátedras extraordinarias, destacan Félix Pichardo Estrada y Luis Garrido, por mencionar algunas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Amparito, qué gentil eres como siempre. Gracias. Bueno, pues nuestro tema fundamental, y que está de actualidad, es la inteligencia artificial. Y entonces iniciaríamos nuestra conversación pues dándonos un concepto de qué vamos a entender, porque siempre lo digo con mucha frecuencia, todos hablamos de los conceptos y luego ni sabemos a qué se está refiriendo o qué queremos dar a entender.
Entonces, cuando hoy en día hablamos de inteligencia artificial, esta sería la primera, o el primer cuestionamiento, y luego cómo se caracteriza, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar esta inteligencia Esta artificial? inteligencia artificial, sí, hay un concepto muy general y que yo creo que es más práctico para entender en términos generales a qué nos estamos refiriendo, porque no podemos elevar mucho el tono de la conceptualización del tema. Como tú bien lo señalas, Elsie, te agradezco la invitación, por supuesto, como siempre estaré aquí cada que sea invitado y será un honor para mí. Como tú lo mencionas, ¿no? O sea, tenemos que ser prácticos y no quedarnos en el hipertexto ahí, hablando de cosas que nadie entiende. Entonces, es muy sencillo. El concepto es que la inteligencia artificial es un sistema informático avanzado, entrenado profundamente, con una gran cantidad de datos, diseñado para emular el razonamiento detrás de la inteligencia humana. ¿A qué en español a qué me refiero? Traducción. Lo que quiso decir Granados, creamos un sistema informático muy avanzado, con muchos algoritmos y demás, y lo cargamos con muchos datos, mucha información, que le permite hacer un análisis continuo del razonamiento humano, pero no quedarse tan solo en el análisis del razonamiento, sino ir detrás del razonamiento para tratar de emular al razonamiento en sí, tratar de copiar el razonamiento, tratar de ser una parte del humano como tal, desde una máquina. Entonces, sí, es un fenómeno muy complejo, creado por especialistas de alto nivel, pero ha llevado a eso precisamente, a que la carga de estos datos haga que los sistemas actúen como si estuviera pensando un humano. De hecho, pues por ahí, en algún experimento que hicieron, le encargaron a un robot que hiciera un desarrollo, y el robot inmediatamente empezó a conectarse con especialistas en sistemas y especialmente en inteligencia artificial, y empezó a tratar de contratarlos para desarrollar lo que le habían pedido. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, va atrás del razonamiento, no se queda enfrente de él. Decir, bueno, dijo sí porque esto, aquello, no. Sino va al análisis del por qué dijo eso. Y bueno, como fenómeno sí es muy complejo, ¿no? Realmente imitar el razonamiento humano no es sencillo, y sin embargo, pues las máquinas lo están haciendo. En este sentido, maestro, bajo este panorama, ¿qué ámbitos de la vida cotidiana podremos decir que impacta esa tecnología de inteligencia artificial? La inteligencia artificial, bueno, como todo, ¿no? Es la luna, ¿no? Tenemos la parte brillante de la luna y la parte oscura de la luna. Tenemos cosas muy positivas y, claro, evidentemente cuestiones negativas. De hecho, se ha hecho un perfil en el sentido de que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, y la han comparado, en manos indebidas, puede ser una herramienta que se puede comparar con una bomba atómica. Puede causar tanto daño como una bomba atómica, o sea, de ese tamaño el asunto. Pero no tenemos que ser catastrofistas. Sí se han prendido los focos rojos respecto de qué está pasando. Incluso los propios diseñadores de la inteligencia artificial, los creadores y desarrolladores de la inteligencia artificial, pidieron un stop. Lo voy a tratar un poquito más adelante. Dijeron, a ver, momentito, ¿no? Vamos poniendo orden porque se nos está yendo de las manos esto, y realmente no sabemos cuál va a ser la punta frontera. O sea, no se avisoraba hasta dónde se iba a detener. ¿Dónde impacta? Bueno, pensemos positivamente. Primero hablemos de lo positivo. De las ventajas, bueno, por ejemplo, en la automatización de tareas repetitivas.
el análisis de datos, sí, que pasan los datos y está un analista ahí, no, ahora la inteligencia te hace un análisis así como de rayo, te hace la clasificación de los datos, te pone etiquetas, te analiza imágenes, te genera códigos, etcétera, etcétera. Situación que se vuelve tediosa porque, pues sí, tú estás como analista y estás ahí continuamente viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando un trabajo se vuelve muy repetitivo, cometes errores, Claro. sin querer, ¿no? Porque pues, tu cerebro se cansa. Y hay algunos datos que se vuelven transparentes, como se dice, que ya no los vemos. Están ahí, pero ya no los vemos. Es el primero y muy básico. El segundo, el análisis de data avanzada, lo que se le llama la Big Data. Esto es, entrar a la Big Data y extraer datos suficientes como para armar un intríngulis que puede ser un cuento, puede ser un ensayo, puede ser un trabajo de investigación, puede ser la opinión de los principales actores en tal o cual tema, puede ser quién está dando las mejores opiniones respecto de, en fin, pero hace un filtrado impresionante, así, rapidísimo. El que sigue, que es la personalización y recomendaciones, en qué están utilizando la inteligencia artificial. Y lo vemos con nuestros móviles. Buscamos vacaciones en Cancún. Sí, y nos empiezan a salir avisos, anuncios, si quieres venir a Cancún, vuelos a Cancún, hoteles de Cancún, porque nos perfilan. Claro. Si buscamos una casa en Cuernavaca, inmediatamente nos empiezan a salir los avisos. Si buscamos en este momento de partidos políticos, buscamos la campaña de fulanito de tal, a todos los demás los hacen a un lado y nos van enviando la información de ese candidato o de ese partido o coalición a la que nosotros buscamos. Perfilan mucho nuestras preferencias, las orientan y nos van conduciendo esta personalización y nos hacen recomendaciones. Tal o cual, y sale la banderita ahí que ya nos hicieron una recomendación. ¿Sí? Es muy utilizada comercialmente. Otra que es la optimización del rendimiento de los sitios web. Esto es, antes, yo allá en la época del Pleistoceno, que tomaba yo mis clases con Cincel. No dices porque es que me dejas a mi querida. No, tú eres joven. Cincel, martillo y piedra. Cuando queríamos accesar a un sitio web, era toda una aventura. Se quedaba, decían los enterados de esto, ¿no? Empezaba el circulito a dar vueltas y decía, ya se quedó pensando. ¿Sí? Estaba cargando. Y realmente tardaba mucho en cargar. Y los sitios web se han optimizado con la utilización de la inteligencia artificial y ahora lo vemos cuando consultamos algún sitio web a donde ya se introdujo la inteligencia artificial, nos carga en segunditos. A veces en microsegundos ya, ¡pum!, ahí está la respuesta en la pantalla. Entonces sí se ha optimizado la carga y las experiencias. Si nos ve un perfil de búsqueda, nos va poniendo cajones. Digamos, no mete en el mismo cajón al joven de la secundaria que al que nada más busca cosas para divertirse, videos, ¿verdad? O al que está haciendo una investigación más avanzada y busca otros textos, opiniones científicas, y nos va encajonando y nos va trayendo esa información. ¿Sí? Ya no nos mete a la ciudad, sino nos lleva por un pasadizo y nos saca a donde queremos llegar precisamente y evita que hagamos tráfico. Entonces nos lleva hasta allá y allá nos aterriza. Otra es, por ejemplo, la detección de anomalías de seguridad. Los bancos. Porque ahí nos tienen más que perfilados. Saben a dónde comemos, a dónde viajamos, a qué súper vamos, ¿no? Entonces, cuando hay algún consumo fuera del rango de dinero o fuera de los sitios que normalmente nosotros visitamos, se prende la alarma, ¿sí? Y el banco nos mandó un aviso. ¿Sí? Hubo un consumo en tal lugar,
¿sí? Si no lo reconoces, marca inmediatamente, ¿sí? O hace el sistema de bloqueo, lo bloquea inmediatamente y dice, no, esto no es del perfil de la persona con la que estoy tratando, entonces nos manda un aviso, comunícate con tu banco. Sí, en fin, le ha servido mucho a los bancos porque los bancos perdían mucho dinero con la clonación de cuentas, con en fin, ¿no? Y ahora ha bajado mucho con inteligencia artificial. Justamente los bancos han sido muy beneficiados con esto. Sí. Usos médicos. Por ahí se vio alguna persona que tuvo un accidente, médula espinal, etcétera, no dejó de caminar, le hicieron en 3 fases, en 3 distintas fases, le hicieron finalmente un implante en el cerebro y en la médula espinal y volvió a ser capaz de caminar con ayudas, por supuesto, no al 100%, pero sí con ayudas, de subir, bajar escaleras, etcétera. Y cuando le preguntaron que qué era lo mejor que le había pasado con esto de la inteligencia artificial, dijo, pues lo mejor que me pasó fue pues venirme a tomar una cerveza aquí con mis amigos al bar y estar de pie con ellos en la barra, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, el análisis de imágenes médicas, el diagnóstico, que ahora se ha vuelto muy preciso el diagnóstico médico, un tratamiento personalizado. Ya no es, pues dale paracetamol, no pasa nada. Tipo algunas instituciones públicas, ¿verdad? No me consta nada, pero por ahí dicen, sí, no, ya te hacen un personalizado a tu edad, a tu talla, a tus antecedentes clínicos, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, pues algunas otras cosas como prevención, educación, por ejemplo. Ya los estudiantes de medicina no necesitan diseccionar un cadáver. Ya con la inteligencia artificial tienen la imagen, ¿sí? En 4D tienen la imagen y ellos pueden ahí diseccionar a la imagen y demás y ver y qué hay y reproducir, por ejemplo, un tumor cancerígeno, un tumor de cáncer, reproducirlo y saber cómo le van a hacer para operar y demás. Y las operaciones a distancia, que también han mejorado mucho con la inteligencia artificial, porque antes los robots eran un poquito más torpes, hoy los robots son muy precisos, el médico que está en Europa y el paciente que está en África, ¿no? Y con los aparatos él está operando desde Europa y se ha vuelto muy, muy, muy preciso. Aquí, entre otras cosas, nos ha ayudado, por ejemplo, ahora hay una empresa china que está ofreciendo por una módica cuota, claro está, borrar aquellas fotos que no queremos tener en las redes. Y adicionalmente, por ejemplo, ya Google sacó una herramienta con la cual nosotros, inteligencia artificial, ¿sí? Descargamos la herramienta y nosotros podemos, digamos que rompimos con la pareja y no queremos volver a saber de él, ¿no? De plano. ¿Qué hacemos? Pues tenemos muy buenas fotos, anduvimos en Venecia, estuvimos en París, en España. Digo, ¿qué pasó, no? Entonces digo yo, no voy a borrar las fotografías por este fulano, ¿no? ¿Qué hago? Lo borro a él. Y me sustituye el fondo. Digamos, estamos en las pirámides de Egipto. Nos tomamos los dos la foto en la pirámide. Y de fondo teníamos la pirámide, digamos la de Keops. Y estábamos juntos abrazados. Lo borro y queda la pirámide tal cual, como si hubiera yo tomado la foto, me la hubieran tomado a mí con la pura pirámide. Pero adicionalmente, puedo montar a otra persona ahí. Y puedo decir, pues al de hoy. El de hoy. Para que vean que bien nos llevamos, ¿no? Qué envidia. Otra cosa que se ha hecho y que ha impactado a la sociedad, por ejemplo, es poder ver imágenes, ¿sí? Tridimensionales en un concierto de un cantante que ya ha perdido la vida, cantando con una persona viva, ¿sí?
Otra que se ha hecho también, que es la posibilidad de que yo grabe un video en mi idioma, en español, y le pida al programa que me traduzca mi video al árabe. Lo hace, pero además sincroniza mis labios con el idioma. No se ve como en las películas que luego les pasan, ¿no? En el doblaje, que luego los labios van por un lado y las palabras por otro. Sí, se ha avanzado mucho en eso, en procesos educativos, en fin. Yo creo que esas han sido las grandes ventajas. Hay muchas más, por supuesto. He puesto aquí algunos ejemplos porque es muy amplio el tema, pero para que nos demos cuenta, recién a un artista que perdió la voz en Estados Unidos por un accidente cerebrovascular, la compañía Warner se habló con él y le dijo: mira, queremos llevar tu última creación antes de que tuvieras el accidente, la queremos llevar y queremos hacer la canción. Y se hizo la canción. Cuando se la llevaron para que la viera con su esposa, lo primero que hizo fue quedarse mudo y luego se puso a llorar de la emoción que sintió de escucharse él mismo con su voz. Aquí de paso les digo, nos clonan la voz con solo 3 segundos de la voz, con 3 segundos. Con eso nos clonan la voz inmediatamente. Y se hace el muestreo por ahí. Sí, sí. Y los rostros, bueno, cargando. Aquí la cuestión es que nosotros entregamos el material. Subimos a redes, hacemos TikToks, etcétera. De ahí toman el material para nuestros rostros, nuestra voz y todo lo demás. Es un gran avance y bien utilizado, pues es sensacional, ¿no? Creo yo que es una herramienta que va a hacer que la sociedad avance como no había avanzado. Avanzó de manera vertiginosa en este siglo, pero de aquí en adelante va a avanzar a niveles impresionantes con la inteligencia artificial. Ya. Me quedé pensando ahorita, maestro, por ejemplo, en casos a lo mejor de robo de infantes y que quieren hacer un seguimiento para cómo a través del tiempo crecen y pues cambian los rasgos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, y se hace una proyección muy, muy, muy cercana a lo que sería la persona ya en edades avanzadas. Eso es cierto. Adicionalmente, por ejemplo, en usos médicos, crear prótesis exactas para que te queden ahí tal cual. En los embarazos, por ejemplo, igual estos embarazos de alto riesgo y demás, darles un tratamiento muy especializado y tener un diagnóstico muy, muy, muy objetivo, en fin. Esto ha sido de lo bueno, ¿no? De lo realmente bueno. En la educación, ¿en qué podemos hablar? Ya no tenemos que andar haciendo búsquedas por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Ya vamos directo al tema. ¿Cuál es la contra? Que cuando no lo utilizamos debidamente, lo que hacemos es bajarlo, imprimirlo y entregarlo, sin análisis. Entonces, nos resta capacidad de análisis porque lo hace por nosotros. Y qué flojera meternos a analizar si ya alguien lo hizo o no, pues mejor me pongo a hacer otra cosita, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema, que los que lo están utilizando en mucho, sobre todo me refiero a los estudiantes, ¿no? De niveles, ¿sí? No, ya se recargan en la inteligencia artificial para hacer investigaciones, trabajos y demás, y no son analíticos. Cuando les preguntas el fondo del asunto, no te lo pueden contestar porque no hicieron análisis. Lo bajaron, lo medio leyeron y dijeron, con esto ya, cumplo, punto. Pero recordemos que el conocimiento se da con el análisis de los temas, que es lo que nos va dejando la huella del conocimiento en el cerebro. Si no, pues francamente leímos como leer TV Notas, ¿no? A ver qué dijeron de Lupillo Rivera, que por qué se quitó el tatuaje. Dice. Y bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces creo que realmente sí nos puede servir mucho, sobre todo porque ya no tenemos que estar metidos como ratones de biblioteca, ¿sí? Analizando y analizando y leyendo, pero sí, podemos juntar toda la información básica, pero estamos obligados a analizarla.
¿sí? Y estamos obligados también a determinar cuál va a ser el eje central de nuestra investigación, por dónde vamos a ir y tomar como referencia todo eso que obtuvimos. Ahora sí, ya vamos más precisos a buscar a las bibliotecas. Ya vamos por un texto, vamos por una revista científica, vamos por una opinión, etcétera. O sea, sí nos ayuda porque recopilamos de momento toda la información y de ahí ya nosotros podemos irnos al nivel de investigación muy objetivos, sin perder mucho tiempo. Yo creo que aquí el fallo que puede ser, sobre todo con los estudiantes o con nuestros alumnos, ¿no? Que no lo ven como una herramienta de auxilio, con eso, con lo que estás comentando, sino como la herramienta, ¿no? Es decir, en vez de estudiar, en vez de investigar, en vez de esto, pues voy, copio y pego, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles van a ser, haciendo futurismo, ¿no?, los efectos de esto, ¿no? Ese conocimiento que se abre por muchas posibilidades, están haciendo que de alguna manera se pierda ese interés por la investigación o por el aprendizaje. Correcto. De algo específico, ¿no? Que con lo que tú decías, pues es lo que está pasando con los alumnos, ¿no? Van, copian y pegan, que lo decimos en lenguaje antiguo, pero verdaderamente eso es lo que hacen, ¿no? Entonces luego te encuentras con la sorpresa de que tienes 3 o 4 trabajos iguales, porque pues todos pensaron lo mismo, y tienes fotocopias de los trabajos, ¿no? Es decir, que guardando obviamente todas las proporciones, pues lo que Sartori dijo, ¿no? De que que él se refirió específicamente a la televisión, pero en qué momento esto, en vez de ser una herramienta muy positiva, ¿no?, de apoyo, de hacer más ágil el conocimiento, pues nos vamos al otro extremo, ¿no? A que ya, pues ¿para qué me esfuerzo si ¿no? Y aquí también diciendo, entre paréntesis, ¿no?, o en voz baja, aquellos colegas que no revisan, ¿no? Correcto. Sí, Lo traté de decir de la mejor manera. Muy gentil. Se escuchó hasta elegante, se escuchó. ¿Qué hacer ante eso? Mira, yo creo que realmente ha sido una herramienta que ha tenido una explosión terrible. Me refiero a terrible porque ha crecido de manera exponencial, ¿no? Y de pronto el crecimiento de la herramienta superó las capacidades de los que estábamos alrededor, de todos los que estábamos alrededor, y nos empezó a generar expectativas de cumplimiento con un gran horizonte, un hiperhorizonte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo ¿qué haría? Bien, lo primero es tener legislación aplicable al respecto. Un cuadro legislativo elemental para que podamos funcionar y podamos tener una aplicación desde arriba para luego venir permeando hacia abajo. 2. Crear también conciencia en la utilización de la herramienta con nuestros alumnos. Darles materia especializada en la utilización de la herramienta y poder decirles, mira, esta herramienta te sirve para esto, para esto, para esto, con estas funcionalidades, aquí, aquí y aquí, para que no te restes tú mismo tus capacidades cognitivas y que al final del día puedas llegar a ser un profesionista completo, no un profesionista que dependa de un aparatito para estarle preguntando o para estar viendo qué o demás, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental. ¿Cuál es la problemática más fuerte de todo esto? Que los niños desde la primaria traen teléfonos y la gran mayoría de los teléfonos, ahora mal llamados inteligentes, porque el teléfono no es inteligente es el que lo construyó y le metió los... Sí, esa es la verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, de los mal llamados teléfonos inteligentes tienen una carga tal
que te solucionan y te hacen y demás, y puedes crear videos y puedes hacer y deshacer y por acá y por allá, y te vuelves muy ducho en eso, y la gente ya se desconecta desde muy tempranas edades de los procesos de aprendizaje y de los procesos cognitivos profundos. Simple y sencillamente dice, ay, ¿para qué? Aquí le pregunto a Google. Vámonos, ¿no? Y ahí está la respuesta, luego, ¿para qué pienso? ¿Sí? ¿Para qué pienso? Nos han abandonado, no tenemos no sé, persona que esté llevando los tiempos ni tampoco el control de este programa, entonces nos hemos quedado a la deriva. Pues han decidido desaparecer, no sé cuál es el nombre, los técnicos. No tenemos técnicos en cabina. No tenemos técnicos en cabina, no sabemos si está temblando o pasó alguna otra circunstancia, pero nos hemos quedado sin técnicos en cabina. Normalmente hacemos una pausa, lo que permite que nuestro invitado vea las preguntas o los cuestionamientos, así es que, pues, mi querido Luis, te toca hacer una elección para que nos haga el favor el maestro de respondernos algunas de las inquietudes. Con mucho gusto. Entonces, por favor. Claro, muchísimas gracias, un afectuoso saludo. Gracias por estar aquí, y también, al igual, sus alumnos le mandan saludos, nos están viendo, claro. Gracias. Sí, y muchos de ellos nos hacen preguntas, pues ya que sienten muchas preocupaciones, y retomando este punto en la educación, cabe precisar que incluso hay muchas herramientas que no te proporcionan la bibliografía o fuentes de información. Entonces, cualquier cosa que tú puedas consultar en estas herramientas podrían ser originadas por el simple análisis de información y recopilación de datos de estas herramientas. Lo que usted precisamente nos comentaba, que los alumnos dejan de tener un criterio propio. Y en este sentido, Karen Moreno, alumna suya que también cursó el semestre pasado con usted, nos pregunta, ¿nos estamos volviendo dependientes o de qué forma nosotros podemos controlar y no ser controlados por la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían, pues, estos parámetros e implicaciones éticas a nosotros utilizar estas herramientas? Estas herramientas, es una pregunta muy interesante, muy profunda, realmente. Aquí tenemos un grave problema nosotros en la modernidad. Y me refiero a nosotros porque incluyo a los seres humanos en general. Hoy todos dependemos de los teléfonos celulares, todos. Si salimos sin un teléfono celular en la mano, nos sentimos cuasi desnudos, ¿no? Desprotegidos, en fin. Y lo hemos vuelto una herramienta, por ejemplo, quiero ir a tal lugar y no conozco, pero güey, órale, vámonos, ¿sí? Y me lleva. Y nunca había circulado por esas calles y me lleva hasta el lugar a donde yo quería. En fin, ¿no? ¿Qué sucede? Que nos hacemos dependientes primero de la tecnología, y al hacernos dependientes de la tecnología, nunca supimos separar la tecnología de nuestra vida. Hoy a las personas les causa una angustia terrible quedarse sin celular. Terrible. Realmente es estresante. Y lo ves con los alumnos en las clases, que lo primero que llegan, sacan ponen el teléfono encima del pupitre, de la banca o como se le llame, y ahí tienen, y dicen que te están oyendo a dar clase y están viendo el celular, las redes y a ver quién les escribió y demás. Nos hicimos codependientes, primero de la tecnología, y luego las redes sociales que nos enredaron como un imán muy fuerte, y finalmente el último de estos engranes es la inteligencia artificial que nos facilita la vida. Entonces, ¿dónde tuvimos un gran problema? La pandemia, el encierro. Ese encierro nos llevó a estar dependiendo de diversiones aquí, ¿sí? De búsquedas allá, acullá, y quedamos muy conectados con todo esto. Ya expliqué el por qué, ahora el cómo. El cómo es, dejo mi celular, tomo mi computadora normalita o mi tableta normalita y me pongo a buscar clásico. Lo hago despacito, lo hago con calma, pero ¿qué necesito? Que es lo que la gente no sabe administrar, tiempo. Si me piden un trabajo para dentro de una semana, lo empiezo a hacer hoy. Para sábado y domingo terminarlo de perfilar
y el lunes darle la última revisada y el martes entregarlo. Pero como tenemos esa comodidad de que nos resuelven la vida, pues a quién no le gusta que se la resuelvan. Yo creo que tenemos que regresar todos como sociedad a enseñarnos a enfrentar los problemas, a solucionar los problemas, a tener esa ética y esa lógica de por mí mismo salir sin muletas, sin sillas de ruedas, sin algo que no estoy pidiendo. Yo me estoy recargando en ello sin necesidad. Y estamos restando a nuestro intelecto. Yo qué les diría, ¿cómo le hacemos para que no nos controle la inteligencia artificial? Identificar cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, tomarla como una mera herramienta, no usarla permanentemente, nos es muy útil, pero también nos es muy útil ir a una biblioteca y buscar mecánicamente y ponernos a leer para ver qué nos va a servir, como si estuviéramos haciendo nuestra tesis, ¿sí? Aquí pensar que finalmente depende de mí como persona el separarme de la inteligencia para que ésta no me controle y no me absorba, ¿sí? Digamos, la inteligencia es el novio o la novia tóxica que no queremos dejar, ¿sí? Entonces, a ver, tantito, momentito, la dejo a un lado y me hago yo mis razonamientos, mis búsquedas. Yo hago mucho un ensayo, siempre que escucho cómo empieza una canción, recuerdo el nombre y quién la canta. Me dice mi esposa que soy una rocola, porque siempre, y es un ejercicio mental, las cuentas las hago aquí, multiplicaciones, divisiones, Esto está en contra del principio de abogada. Estás rompiendo el modelo, querida. Sí, francamente, ¿no? Entonces, utilizar más nuestra propia mente y no dejarnos caer al vacío con la inteligencia artificial en la comodidad de que nos va a resolver todo, porque sí, de hecho, nos va a dar muchos índices, nos va a dar muchas soluciones, pero al final del día, como tú bien lo señalabas, recién en una tesis, por ahí, me pusieron algo de inteligencia artificial e inmediatamente me di cuenta, me fui a mi buscador y saqué de cuál de los programas de inteligencia artificial lo habían bajado y se lo dije al sustentante en el examen. Dije, a ver, ¿usted quiere ser especialista? ¿Es usted un fraude? ¿Dónde está su intelecto, compañero? Me pone usted aquí una propuesta como conclusión de su trabajo y la sacó de este chat, mire, aquí está. Y se quedó sorprendidísimo que yo lo había detectado. Pues es que hay formas de detectarlo. O sea, hasta eso le dio flojera. Y dice uno, bueno, ¿así quiere ser abogado? ¿Qué pánico poner mi vida, mi libertad, mi vida en manos de un médico que le hizo así, o mi libertad, o mi patrimonio en manos de un abogado que le hizo así? ¡Qué terror! Entonces, utilizar más, divorciarnos un poquito de todas las tabletas, las computadoras y demás, que nos ayuden para lo que nos tengan que ayudar y lo demás vamos a hacerlo mecánicamente. No nos echemos al vacío con la inteligencia artificial para que no nos controle. Sí, recuerden, es el novio o la novia tóxica. Nos hacemos codependientes y luego abandonarnos es de lo más difícil. Porque siempre tenemos el impulso de sacar el teléfono para consultar algo. No, utilicemos la mente y no la hagamos floja. No, que es lo que pasa. Ahorita que decía, pues, un ejemplo sencillo y totalmente claro. Antes nos aprendíamos los números telefónicos de todo el mundo. Correcto. O cuando menos los de la familia o de los amigos cercanos. Bueno, con trabajo sabemos, yo ni siquiera el mío me lo sé, para terminar mal y pronto, y se ríen porque saben que es cierto. Cuando me preguntan mi teléfono, a ver, espérenme, tengo que verlo porque ni siquiera el mío me lo sé. Entonces, sí, creo que es muy importante lo que, con nuestra conclusión o la conclusión de esto, que terminas en nuestro programa, de que eso es, trabajemos el cerebro, ¿no? Es nuestra mejor arma, el mejor instrumento que tenemos y no dejemos que se oxide, ¿no? Que es lo que está pasando. Es correcto. Recordemos que lo que no se usa se atrofia.
Sí, definitivamente, y es parte de, además de que conlleva una serie de efectos nocivos completamente, ¿no? Claro. Nocivos completamente. Nos hace perder la capacidad de razonamiento. Claro, claro. Ya no nos preguntamos qué, cómo, por qué y quién, porque lo tenemos en una respuesta de un teclazo. Claro. Y cuando nos preguntamos qué, cómo, por qué y quién, empezamos el razonamiento y entramos a la lógica, y la lógica nos lleva a la solución optimizada de todos y cada uno de los problemas, y a entender que podemos poner un plan A, un plan B, un plan C, en fin, Sí, y manejar opciones. las alternativas, y no entrar en el agobio de que si no tengo el teléfono no puedo. Claro. Pues mi querido Tito, te agradezco muchísimo, como siempre, un programa muy interesante, se nos quedan cosas en el Sí, tintero caray. que ya habrá para otra oportunidad. Ya nos han hecho ya regresó nuestro guía aquí, que se había desaparecido, le caemos mal o no sé qué pasó. Ya regresó y ya lo que no esperamos que haga, que es hacernos el señalamiento, que nos tenemos que despedir de ustedes. Entonces, mil gracias, mi querido Tito. Al y contrario, nos gracias por veremos la en invitación. próxima oportunidad. Les agradecemos mucho. Y me gustaría hablar cuando podamos de los delitos que Ajá. los dejo aquí en el bolsillo, Sí, los delitos que se cometen con inteligencia Mira, artificial. te voy a contar rapidísimo. El programa pasado lo hicimos con un maestro que está en Madrid, España. Todo era muy positivo, 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 y en su participación la maestra Amparo le dice lo que comentaste tangencialmente de grabar la voz y que están extorsionando, ¿no? Ajá. Pues para decirlo llanamente hizo ojos cúbicos porque es algo que no está pasando allá, ¿no? Entonces dijo, a ver, un momentito, vamos a asimilar eso. Entonces hay mucho sobre los delitos, tenemos que reunirnos y hablar sobre Claro, esto. sobre eso. Y te voy a decir, en España hay un alto índice de extorsiones vía utilización de inteligencia artificial, ya sea con videos, montando las caras de la gente en videos pornográficos o clips pornográficos y amenazándolos con que si no dan dinero los van a hacer públicos y los van a mandar a la familia y a la escuela, ¿ya? Y también con vía voz. Ya vos, que es lo que comentábamos. Nos vamos a tener que despedir porque si Por no, favor. La persona malvada que está enfrente de nosotros nos va a cortar y va a decir sayonara. Bueno, ya está bonachón y se les doy unos minutos. Unos minutitos, qué buena gente. No, qué bárbaro. Está Muy bonachón, bien. espero que nos abandona. Mi querido Tito, pues quedan como pasa contigo en especial, cosas en el tintero y vamos Ay, también a volver. los países que están intentando regularlo. Eso es lo más importante, ¿eh? Porque siempre sabemos que el derecho va corriendo atrás de la realidad, es ¿no? correcto. Entonces esto, pues, También ahí lo tristemente es lo dejamos. habitual, ¿no? O sea, el derecho Lo dejamos en el no tintero para regula. una próxima. Con Nos mucho vamos gusto. a reunir próximamente, Claro mi que querida sí, será Tito. un honor. Pues a quienes nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos mucho, les deseamos una bonita semana y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis.